Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseo insistir en el tema que ya he tratado con anterioridad, con relación al ecumenismo, a ese falso ecumenismo al que estamos asistiendo en la Iglesia conciliar. Unido a la aceptación del liberalismo por parte de esta falsa jerarquía, de esta jerarquía apóstata, el ecumenismo conlleva con relación al resto de las religiones la apostasía de la verdad por parte del catolicismo. El resto de las religiones, comparado con la católica, son falsas. No son la verdadera religión. Y lo propio del catolicismo, lo que siempre ha molestado al resto de las religiones, ha sido la afirmación categórica, clara, inequívoca, de que el catolicismo es la única verdadera religión revelada por Dios, la única verdadera iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Por eso, nadie que no entre en la Iglesia católica podrá salvarse. Podrán darse casos en los cuales, por un bautismo implícito, un voto implícito, un bautismo de deseo, puedan in extremis salvarse algunos que no pertenecen, de hecho, a la religión católica. Pero esos serán casos muy contados y además casos muy difíciles. Si a los católicos en muchas ocasiones nos resulta difícil conservar la gracia de Dios, y eso que contamos con todos los sacramentos, con todas las gracias instituidas por Cristo Señor, es absolutamente ridículo e ilusorio pensar que al resto de las personas de las demás religiones les va a resultar muy fácil salvarse. Nos encontramos aquí con la apostasía total de la verdad. No es tan fácil salvarse. Para salvarse, para entrar en el cielo, hay que esforzarse. Con la ayuda de la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Y esto lo sabemos muy bien y lo tenemos muy presente los católicos. El Papa Francisco ha llamado en muchas ocasiones fariseos e hipócritas a aquellos que por medio del esfuerzo ascético procuran alcanzar méritos para el cielo. Santidad, ¿no os dais cuenta de que estáis empleando exactamente las mismas palabras que Martín Lutero dedicaba, verdaderamente con muy nefasta intención, a aquellos otros frailes agustinos de su misma comunidad que querían cumplir la observancia en toda regla, cumplir la observancia de los agustinos en toda su exactitud?
¿Cómo admitís, santidad, que los protestantes nos feliciten a los católicos porque dicen que por fin tenemos un papa protestante? Y no es de extrañar que lo digan, puesto que vos, santidad, decís las mismas cosas, y esto se puede probar, y cualquiera que haya leído la biografía de Lutero lo sabe, decís las mismas cosas que decía este heresiarca, que es el más grave de todos los tiempos, Martín Lutero. Las mismas cosas que decía las decís vos. Martín Lutero fue condenado por el Concilio de Trento. Concilio que es dogmático, no como el supuesto Vaticano II, que no contiene en sí ni una sola palabra dogmática. Alguna verdad contiene que es dogma, en cuanto que recoge algunos aspectos de la tradición, pero él no es dogmático, porque precisamente la diferencia fundamental entre ese supuesto concilio y el resto es que el resto de los concilios son todos dogmáticos y el Vaticano II no. Le llamaron pastoral. En virtud de esta confusión de ideas que ocurre con el ecumenismo, de lo que se trata es de hacer del catolicismo algo subjetivo, algo personal. Bien, nosotros decimos que esto es pecado, y esto es pecado, y esto es pecado, pero es pecado para nosotros. Para los demás, pues no lo sabemos, si será o no será pecado. No nos importa tampoco. Es que no es eso. Es que nosotros cuando decimos que algo es pecado, como cristianos, decimos que lo es para todo el mundo, y no solo para los cristianos. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo, el catolicismo y cualquier otra religión. En otras religiones hablan de lo que ellos deben cumplir como adeptos de esa religión. Los católicos hablamos no solo de lo que como católicos y cristianos debemos hacer, sino que además hablamos en nombre de Dios, que esto es lo que hicieron todos los papas, esto es lo que hicieron los obispos y esto es lo que hicieron todos los cristianos, en nombre de Dios, y decimos que es pecado para todo el mundo. Decimos cómo se debe salvar todo el mundo. Decimos lo que es la única verdad para todo el mundo, no una verdad subjetiva, no una verdad parcial, no una verdad acomodada a cada uno de nosotros, sino una verdad objetiva, absoluta, universal, que es la única que nos puede conducir a la salvación. Esto era lo que siempre ha molestado al resto de las religiones. Esa insistencia del catolicismo en ser la única verdadera religión, la única en la que un ser humano se puede salvar una vez que ha sido bautizado. Por eso, produce la más grande indignación ver a esos herejes, apóstatas, revestidos de sacerdotes, pero que en realidad son por dentro lobos rapaces, condenando apóstatas. Sacerdotes, no menos que obispos, esos son los que ahora les piden perdón a los judíos porque un grupo de católicos entró a rezar el rosario en una iglesia católica. Herejes, apóstatas, verdaderamente son propiedad del anticristo, porque entraron a rezar el rosario en una iglesia católica cuando se estaba realizando una gravísima profanación. Pero es que lo que les pasa a estos herejes y apóstatas es que les duele enormemente que les han dejado al descubierto sus intenciones,
no podían echarles. Y no les podían echar. Porque hubiera sido el mayor escándalo de la historia que a unos católicos que estaban rezando el rosario en una iglesia los hubieran echado a la calle. Y con ese rosario han puesto de manifiesto las torcidísimas intenciones de esos herejes, traidores, Judas, peores que Judas, esos herejes que están vendiendo la tradición santa, vendiendo la doctrina católica, traficando con la verdad católica, están destruyendo nuestra verdadera religión. Les dejaron al descubierto, hijos míos. Y por eso tienen esa rabia y ese odio. Porque con solo rezar un rosario en medio de aquella vergonzante celebración, con solo eso les dejaron al descubierto. Decidme una sola vez, en la cual en una sinagoga se haya recordado a los mártires cristianos, una sola vez, una. Y ojalá esto lo oyera todo el mundo. ¿Cuándo en una sinagoga, cuándo en una mezquita se ha recordado a los mártires cristianos? Jamás, nunca. ¿Y por qué tenemos nosotros que recordar a los mártires judíos cuando además mueren en una peligrosísima situación de cara a su eterna salvación? Cristo Señor lo dice bien claro en el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación menos a los judíos. Para que un judío se pueda salvar, tiene que bautizarse y tiene que hacerse católico. Y si no, morirá en una situación peligrosísima para su salvación. Quien crea y se bautizare se salvará. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones. Quien crea y se bautizare se salvará, pero el que no crea y no se bautizare será condenado. Son palabras de Cristo Señor en el Evangelio. Quien crea y se bautizare se salvará. Por tanto, es absolutamente necesario para la salvación eterna tener la fe católica y haber sido bautizado, o al menos vivir de tal manera que de esa forma de vivir entre implícitamente un voto, un deseo, como nos enseña el Papa Pío XII, la Iglesia en época de Pío XII, un voto, un deseo de esa salvación. Esta es la doctrina católica, la doctrina que esos herejes quieren destruir. Incluso llegan a decir y a quejarse de que no acabamos de desaparecer los tradicionalistas, que no acabamos de desaparecer. Claro, son los perseguidores. Son los que, igual que ha sido perseguida la Iglesia, ellos están ahora persiguiendo a la tradición. Mirad, si no es verdad, cómo desde ese malhadado concilio, supuesto concilio, conciliábulo, ¿quién ha sido perseguido? Ha sido perseguida la tradición. No han sido perseguidos todos esos herejes progresistas que no tienen la fe católica. Esos no han sido perseguidos jamás. Los que hemos sido perseguidos siempre hemos sido los católicos. Siempre, desde estos últimos 50 años. Los verdaderos católicos, los tradicionalistas. A nosotros, a quienes nos han excomulgado, nos han suspendido a divinis, no nos han dejado entrar en las iglesias, nos han echado de ellas. Esos traidores. Y eso es lo que están haciendo, hijos míos. Están traicionando a Cristo como le traicionó Judas. Ya digo que no digo nombres, porque no es el momento de decirlos. Pero hay muchos que pretenden tener la piel de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Como no puede ser menos. Pero decimos también que la única verdadera religión es la católica. La única. Que todas las demás religiones son falsas.
falsas, como siempre ha enseñado la Iglesia Católica, que no aceptaremos jamás que se ponga el catolicismo en el panteón de las demás religiones como están deseando y como ha de ocurrir, hijos míos, en cuanto aparezca el anticristo. Esta es la religión del anticristo, la religión del diablo, la que niega la verdad de Cristo, la que niega a Cristo venido en carne mortal, la que niega la única verdad católica, que no tiene nada que ver ni puede ser reducida con al resto de las religiones. Nuestra religión no es una religión natural, es la única religión sobrenatural, la única. No hay más religiones sobrenaturales, no hay más religiones reveladas, ni siquiera el judaísmo, porque el judaísmo no contiene más que una parte de la revelación y además sin llegar a entenderla, porque el Antiguo Testamento solo se puede llegar a comprender a la luz del Nuevo Testamento, como nos enseña San Agustín. Solamente podemos comprender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por tanto, no es la verdadera religión, no es la verdadera religión. Les toleramos, les respetamos, no tenemos nada en contra de ese pueblo y verdaderamente incluso condenaremos a aquellos que pretendan atacarles y que pretendan perseguirles. No estamos de acuerdo con ninguna cosa de esas, ni con nada que se parezca al antisemitismo. Pero es que yo soy católico, yo no soy judío, y yo como católico defiendo mi religión, y tengo derecho a defenderla, y yo tengo derecho a que me respeten, y tengo derecho a que acepten mi verdad católica, a que reconozcan la verdad católica, la única verdadera. Esto es lo que se está negando hoy en día. Ya os dije que los romanos estaban perfectamente preparados y dispuestos a aceptar a Cristo Señor en el panteón de los demás dioses. No había problema. Había Júpiter, había Saturno, había cientos de dioses. Y poner a uno más no importaba. De hecho, los romanos, según conquistaban a los países que iban conquistando, aceptaban los dioses nuevos que encontraban y los metían en su panteón y no pasaba nada. Hubieran aceptado a Cristo sin ningún problema. El problema fue que los cristianos dijeron desde el principio con toda claridad: no aceptaremos jamás que se ponga a Cristo en el panteón de los demás dioses, porque los demás dioses no son dioses, son falsos dioses, y no hay más que un Dios verdadero, que es Cristo, y nada más que una religión verdadera, que es la cristiana católica. Y por eso fueron perseguidos. Si ellos hubieran aceptado que Cristo hubiera sido introducido como un Dios más entre los demás dioses, jamás les hubieran perseguido. Y por eso hoy nos perseguirán, y nos persiguen porque decimos que no aceptamos este falso ecumenismo traído por esos falsos pastores, que no aceptamos el resto de las religiones como que sean camino ninguno para la salvación. Quien se salve, digamos que milagrosamente, en otra religión que no sea la católica, se salvará primero por la fuerza y el poder de la Iglesia Católica, y segundo, no gracias a su religión, a su falsa religión, sino a pesar de ella, que no es lo mismo. Se salvará a pesar de su falsa religión. No hay más que un camino, el camino marcado por Cristo, el camino marcado por la eterna religión, y no como dijo ese cardenal, tampoco diré su nombre, que no era necesario, que la Iglesia ya no predica que sea necesario que los judíos se conviertan para salvarse. Eso es destruir a Cristo, eso es destruir la verdadera religión, eso es herejía, y la más grave que pueda haber, la negación absoluta de la verdad católica. Y ese señor continúa vistiéndose de púrpura, como se visten de púrpura y de morado otros, que tienen el aspecto de corderos, pero que son por dentro lobos rapaces
que están destruyendo el rebaño de Cristo. Christoph Haramsa, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Me preguntaba cómo es la manera correcta de referirse a usted. ¿Cómo lo llamo? ¿Lo llamo sacerdote? ¿Lo llamo monseñor? Bueno, ¿en qué situación está? La mejor manera para llamarme sería mi nombre, Cristoforo, que me gusta mucho. ¿Continúa siendo sacerdote? Sí, claro. ¿Hasta cuándo, Christoph? Por toda la vida. Yo pienso que soy sacerdote católico, se diventa por toda la vida. Ninguno no puede quitarte tu ser cura, tu ser sacerdote. Pero la Iglesia, en este caso, automáticamente ha dicho, tú no puedes funcionar como sacerdote, no puedes ejercitar el ministerio, celebrar la misa, sacramentos, etc. ¿Cómo fue el anuncio? ¿Por escrito? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Quién le hizo saber que no puede ejercer sus funciones de sacerdocio? El mismo día, del 3 de octubre, he recibido una admonición donde el obispo me ha dicho una cosa un poco curiosa. Me ha dicho que mi declaración es contraria a Sagrada Escritura y contraria al magisterio de la Iglesia. Pero yo he dicho que soy gay, y soy feliz de ser gay. ¿Usted planeó con anticipación hacer abierta su declaración? Para mí, en este día pasa una verdadera liberación de mi vida. Una liberación que creo puede entender solamente una persona homosexual. Que finalmente en un ambiente, en una institución homofóbica, cerrada, incapaz de conocer y de confrontarse con personas que pertenecen a minorías sexuales, una persona que encuentra suficiente coraje, suficiente valencia para decir yo soy gay y no pido disculpa a ninguno y soy feliz. Y ahora, por fin soy un cura transparente, un cura que no debe esconder su propia orientación sexual y no debe tener vergüenza, no debe tener ningún complejo. Cuando se ordenó, ¿sabía de su homosexualidad? Sí, claro. ¿No va en contra de la doctrina de la Iglesia, ser homosexual y ordenarse? Va contra una mentalidad católica que refleja una cierta posición actual de la Iglesia que es absolutamente inhumana e inaceptable. Christoph, ¿usted ha practicado el celibato durante toda su vida de sacerdocio? Yo practicaba el celibato. He hecho todos los esfuerzos necesarios para vivir como cura célibe, pero en un momento cuando descubro que mi iglesia promueve una verdadera mentira sobre orientación sexual de minorías sexuales, y esto está conectado profundamente con la vida en celibato de curas que son homosexuales, que son gays, no es una manera serena, tranquila de realizarse mismo, porque la Iglesia esconde la homosexualidad. La congregación hoy es una agencia política que trabaja no solamente contra homosexuales que no conoce y que tiene dentro, porque allí hay personas homosexuales, delincuentes y pedófilos en la Iglesia Católica son tratados mucho mejor de una persona homosexual. Yo no he hecho ningún delito, tampoco contra el celibato. No, yo he dicho que soy gay. Yo tenía estudiantes legionarios, enseñaba en 2 universidades pontificias, a la Gregoriana, antigua Universidad de Jesuitas, pero también la joven Universidad de Legionarios, muchísimos años. Y allí he encontrado muchísimos jóvenes que eran fantásticas personas, claro, engañadas por un fundador de este tipo, un fundador que pienso sería proprio dependiente de sexo, pienso que representaba una verdadera enfermedad. Christoph, ¿usted es un sacerdote feliz? Hoy soy feliz, soy libre, soy también lleno de paz. Usted sabe que esto quiere decir a todas personas homosexuales, a todos gays, especialmente jóvenes. Por favor, debéis tener coraje de salir del armario. El mundo necesita coming out. Y mi iglesia católica, necesita coming out. Usted sabe, este es coraje que necesitan todas minorías. Y ese Señor
continúa vistiéndose de púrpura, como se visten de púrpura y de morado otros, que tienen el aspecto de corderos, pero que son por dentro lobos rapaces que están destruyendo el rebaño de Cristo. Que me digan, que me muestren en todo esto que he dicho, ¿cuándo me salgo yo de la verdad católica? ¿Dónde está lo que es contrario a la tradición de la Iglesia en todo lo que he dicho? Que muestren lo que han enseñado los papas, que muestren lo que han enseñado los concilios, que muestren lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Sagrada Escritura, que me muestren en qué me equivoco yo al decir estas cosas. En nada, no me salgo ni un ápice de la verdad católica. Son ellos los que se salen de la verdad católica, ellos los herejes, ellos los apóstatas. Vestidos me da igual sea de blanco que de púrpura que de morado o de negro. Apóstatas, herejes, Judas, traidores a la verdadera religión. Pero es inevitable, hijos. Es inevitable. Todo esto está profetizado. Está profetizado. Esta apostasía de las naciones, esta apostasía en masa de la Iglesia, de los que formamos parte de la Iglesia, eso estaba todo profetizado, hijos. Y aparecerá el anticristo y le seguirán millones y millones de personas. Millones y millones le van a seguir. Y le van a seguir para su eterna condenación, que es lo más triste y lo más terrible. Ojalá que haya muchos, y en esto quiero hacer un llamamiento a todos los católicos de corazón, que cuando se enteren que hay un acto ecuménico, como el que hubo aquel día en la Catedral de Buenos Aires, vayan allá a rezar el Santo Rosario. Que les echen, a ver qué pasa. Que les echen de la iglesia por rezar el Santo Rosario. Id allá y rezad a la Virgen Santísima. Ya está bien de profanar las iglesias. Ya está bien de que tengan poder para hacer lo que les dé la real gana. Alzaos, católicos. Alzaos por vuestro capitán. Alzaos por Cristo Señor. Denunciad a estos apóstatas, a estos herejes. Alzaos en su contra. Denunciad sus mentiras. Denunciad sus blasfemias. Denunciad sus errores. No os calléis. Ya es el tiempo de alzarse. Ya es el tiempo de hablar. Ya es el tiempo de denunciar. Porque si callamos nosotros, gritarán las piedras. Como dice Cristo Señor en el Evangelio. Si callamos nosotros, gritarán las piedras. No callemos. No consintamos. No permitamos. Seamos valientes, fuertes. Durante muchos años, casi 200 años, la Iglesia fue como una ciudad fortificada, pero sitiada por sus enemigos. No obstante, esa ciudad seguía fuerte. Esa ciudad seguía siendo verdaderamente un baluarte inexpugnable. Con el Vaticano II se abrieron las puertas para que entraran los enemigos, y ahora son los enemigos los que están en los puestos más importantes, desde el primero de todos que viste de blanco, hasta el último de los servidores de la curia romana, y en los obispados, y en toda la Iglesia. Ahí están los enemigos de Dios. Por un misterio que nosotros ignoramos, una razón que nosotros ignoramos, Dios ha permitido que la Iglesia haya caído en manos de sus enemigos. Los poderes, el poder en la Iglesia está en manos de los enemigos de Dios. Pero nosotros, como católicos, podemos y debemos seguir siendo católicos como lo hemos sido siempre. Como lo hemos sido siempre. Y así, hemos de seguir fieles a Cristo Rey. Hemos de seguir fieles al Sagrado Corazón.
Hemos de seguir siendo fieles a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Hemos de seguir siendo fieles a nuestra tradición católica. Denuncio especialmente a aquellos traidores que están infiltrados en nuestra Iglesia, que son los que nos atacan, son los que nos persiguen, esos que han destruido la verdad católica. No saben lo que les aguarda. No saben el castigo tan tremendo que tendrán en el infierno, precisamente por haber destruido, por haber traicionado a Cristo como Judas. Sigamos fieles, hijos míos, a la tradición católica, a la única verdadera tradición. Nosotros toleramos, porque así nos lo han enseñado los papas, toleramos cuando es necesario el resto de las religiones, toleramos. No creemos que exista ninguna libertad religiosa, solo puede haber libertad religiosa para la única verdadera religión, que es la católica. El error no puede jamás tener derechos, solamente la verdad puede tener derechos. Siempre tendremos que decir, somos católicos. Nuestras iglesias no son para recordar a los muertos judíos. Nuestras iglesias son para recordar a los muertos cristianos católicos, no para recordar a otros. No se pueden celebrar exequias por un no católico en una iglesia católica, no se puede. Yo no puedo ofrecer la Santa Misa por un no católico, no se puede. Hay que celebrar la Santa Misa por los cristianos católicos. Podría celebrar en privado y sin darle ninguna publicidad, pero en público jamás se puede ofrecer exequias por un no católico. Bien, pues lo mismo que no se pueden celebrar exequias por un no católico, tampoco se puede realizar una celebración blasfema y sacrílega para recordar a unos muertos que por mucho que hayan muerto de manera violenta y de una manera terrible, hay que reconocerlo, ni siquiera por haber muerto violentamente, eso les garantiza automáticamente la eterna salvación. Porque si no estaban bautizados y si no tenían la fe católica, estaban por completo alejados, fuera de la Iglesia de Dios. Y una muerte violenta en esa situación no garantiza en absoluto la eterna salvación. Eso no es martirio. Eso no es martirio tal y como lo entendemos los católicos, el dar testimonio de Cristo. Habrán dado testimonio de su religión, pero no de Cristo. Siempre diremos, no es católico. No podemos los católicos recordar a los muertos de otras religiones en nuestra Iglesia católica. No es el lugar. El lugar es la sinagoga. Y hay que respetarles cuando se reúnan en su sinagoga y allí recen y allí recuerden a sus difuntos. Hay que respetarles por completo, hay que tolerarles y nadie tiene por qué ni molestarles, ni faltarles al respeto, ni nada por el estilo. Y mucho menos una persecución tan grave como la que sufrieron. Pero esas cosas se hacen en la sinagoga, no en una iglesia católica. Y que me digan a mí, aunque sea una sola vez, cuando en una sinagoga se han recordado los muertos cristianos, a los muertos católicos, a los mártires católicos. Eso también es que es fundamental. ¿Por qué tenemos nosotros que recordar a unos señores que no nos recuerdan a nosotros, sino que en el sábado santo, en la vigilia pascual, el día que cae, el 14 de Nisan, lanzan maldiciones todavía hoy contra los cristianos? ¿Por qué? No hay ningún motivo. El único motivo es el de esos pastores, esos traidores, esos falsos profetas que están destruyendo la iglesia de Cristo porque ellos son del anticristo. Y con estas cosas lo que hacen es destruir el catolicismo, destruir nuestra conciencia de ser la única verdadera religión. Eso es lo que hay de fondo, la destrucción del catolicismo. Y a mucha gente, ay, es que ese señor es un... No, yo no soy ningún intolerante. Y os voy a proponer una idea para finalizar. Una idea que, bueno, me viene rondando estos días en la cabeza, pensando. Pues a mí este tema de la unidad en la tradición verdaderamente me preocupa enormemente. Y yo no entiendo cómo podemos a veces vivir
tan faltos de caridad hacia los hermanos? ¿Cómo podemos vivir en lugar de preocupándonos de la salvación de las almas y de la gloria de Dios, o primero de la gloria de Dios y la salvación de las almas, a ver si el obispo no sé quién dijo no sé qué y ahora yo le voy a decir no sé qué? ¿Pero qué es esto? Si aquel sacerdote dijo no sé cuánto, pero bueno, usted no tiene otra cosa que hacer que andar metiéndole el dedo en el ojo al obispo no sé cuánto. Déjele tranquilo, haga usted su vida, dé usted gloria a Dios y busque la manera de salvar las almas. Y déjese de perseguir al obispo este, o al obispo de más allá, o al cura de no sé dónde. Siempre y cuando sean tradicionales, claro. El enemigo es, hoy por hoy, Bergoglio. El enemigo son los obispos unidos a Bergoglio. El enemigo es los que quieren unirse a Bergoglio. Esos son el enemigo. Pero no los que estamos en la tradición. Aunque entre nosotros haya posturas discutibles. Y esta es la idea que os voy a dar. Y en la que quisiera trabajar. Y quisiera que hubiera personas que se interesaran y que me ayudaran, porque yo solo no lo puedo hacer. La idea es la siguiente. Yo quisiera que el año que viene, en la ciudad de Trento, en la ciudad italiana de Trento, hubiera un congreso eucarístico internacional de toda la tradición, de todos los tradicionales, al cual estuvieran invitados todos los sacerdotes y obispos que están en la tradición y todos los fieles católicos tradicionales. Un congreso eucarístico para unirnos a Cristo Señor, para pedirle a Él que nos una, porque Él es la Eucaristía, Él es Cristo eucarístico, y la Eucaristía es sacramento de unidad, sacramento de unidad. Y como esto que se nos viene encima es tan grave, creo que sería maravilloso que pudiéramos reunirnos en la ciudad de Trento, donde se celebró precisamente el concilio más importante de la historia de la Iglesia, el concilio de Trento, en la ciudad de Trento, reunirnos y celebrar todos juntos un congreso eucarístico. Un congreso eucarístico como los que se celebraban antes del concilio Vaticano II. Un congreso eucarístico al que asistan todos los obispos y sacerdotes que lo deseen, válidamente ordenados y que estén en la tradición. Dejo esa idea. Quisiera trabajar por ello y quisiera que se materializara, que se hiciera el año que viene. El año que viene. Dejo esa idea para que se difunda. Quisiera que se hablara, quisiera que se pudiera formar un comité formado por sacerdotes de las diversas denominaciones, un comité con sedevacantistas, con la Resistencia, si la Hermandad de San Pío X quiere unirse, pues estupendo, etcétera, etcétera. Un comité entre todos para preparar el Congreso Eucarístico de Trento. Congreso Eucarístico Internacional, abierto a todos los obispos, sacerdotes, válidamente ordenados y que están trabajando en la tradición, y fieles de la tradición, fieles tradicionalistas en Trento. Ojalá que eso se pudiera hacer realidad y como una manera de unirnos, una manera de fortalecernos, una manera de pedirle a Cristo Señor también que sea Él quien nos una, una manera de prepararnos a esta persecución que se nos viene encima y que a lo mejor es la última oportunidad, fijaros lo que os digo, la última oportunidad que vamos a tener para hacer algo de eso en público, al menos durante unos cuantos años. Congreso Eucarístico de Trento, internacional. Que se pongan en contacto conmigo las personas que deseen colaborar con esta idea. Un congreso eucarístico de toda la tradición para celebrarlo en la ciudad de Trento, en Italia. Que se pongan en contacto conmigo todas las personas que deseen colaborar, sacerdotes, para realizar esta obra. Hará falta también quien apoye económicamente, hará falta muchas cosas, pero creo que sería una cosa muy hermosa y además daríamos ante el mundo por fin una imagen, quizás la última en muchos años de la Iglesia tradicional, una imagen pública, grande, no la hemos tenido desde hace muchos años, una imagen pública,
una manifestación pública y visible de la Iglesia, de nuestra Iglesia, de la Iglesia Católica. Quizás la última en muchos años. Ojalá que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude, y a ella nos encomendamos también a San José, su castísimo esposo, y sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.